Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en estos estudios de autoconocimiento, que se titula El sacrificio por la humanidad. Esta conferencia tiene como objetivo mostrarnos el profundo significado de la palabra sacrificio. Ver la íntima relación que existe entre el sacrificio y la fuerza, ese fervor interior, ese fervor espiritual, tan importante para poder sostenernos en el camino y llevarlo a cabo en todas sus etapas. Ver también el papel fundamental que cumple el sacrificio o la prestación de servicios desinteresados a la humanidad en lo que es nuestro propio proceso de regeneramiento, ¿sí? y de desarrollo espiritual, de desarrollo interior. Cómo a través del sacrificio podemos desarrollarnos a nosotros mismos. Y cómo a través del sacrificio también podemos volver a formar parte de ese sistema, ¿sí? de ese ecosistema natural del que nos hemos salido por nuestro propio egoísmo. Así como también vamos a ver la labor fundamental que cumplimos a favor de la humanidad al compartir las enseñanzas de lo que es el autoconocimiento, el despertar de la conciencia, de manera desinteresada y gratuitamente con el resto de las personas. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar este tema entonces preguntándonos ¿qué es el sacrificio por la humanidad? ¿A qué le llamamos sacrificio por la humanidad? Decimos que sacrificio por la humanidad vienen siendo todas las tareas, todas las labores, todos los trabajos que nosotros podemos realizar. ¿Para qué? Para difundir, para promover, para compartir lo que son las enseñanzas del camino del despertar de la conciencia con el resto de la humanidad, con el resto de las personas. Siempre de manera desinteresada, como dijimos, y gratuitamente. ¿Con el objetivo de qué? Pues con el objetivo de que todas las personas tengan acceso a un conocimiento que les permita despertar, ¿sí? Que les permita descubrir cuál es la realidad de la vida, más allá de todas las ilusiones que se nos venden. ¿Qué es la vida más allá de lo terrenal, de lo superficial? ¿Quiénes realmente somos más allá de nuestro cuerpo físico? ¿Sí? Un cuerpo que envejece, que decae, que muere. ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Sí? Porque sabemos que todos en algún momento vamos a morir. Pero si no somos este cuerpo, entonces, ¿qué somos? ¿Cuál es la realidad de nuestra alma, de nuestro espíritu? ¿Cómo es que seguimos existiendo más allá de la muerte? Entonces, ¿quiénes somos si no somos este cuerpo? ¿Cuál es el origen y el propósito de la creación? De esta vida, de este experimento en el que todos estamos involucrados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el profundo significado de la vida? Que nos permita conocer las leyes de la naturaleza que gobiernan el universo, que gobiernan la vida de cada uno de nosotros y que condicionan nuestro desenvolvimiento. Algo tan esencial que se nos tendría que enseñar en la escuela, en la religión, hasta inclusivamente en nuestra familia. ¿Sí? ¿Cuáles son las leyes que nos rigen? Porque así podríamos comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. Podríamos modificar las cosas que nos pasan. Podríamos comprender cuál es el origen del sufrimiento, de los conflictos que se presentan en nuestra vida. Y un conocimiento que nos permita a nosotros acceder a las herramientas para poder trabajar en toda esa realidad interior. Teniendo en cuenta que todos los cambios que nosotros hagamos en la vida, que la sabiduría que adquiramos de la vida, que todas las virtudes, las capacidades que llegamos a desarrollar, son nuestro único patrimonio, porque es lo único que nos pertenece y lo único que nos vamos a llevar más allá de la muerte, cuando este cuerpo llegue a su fin. O sea, lo que modifica nuestra primera y única realidad. ¿Sí? Por todas estas cosas, entonces, es que ofrecemos estas enseñanzas a la humanidad y la importancia de hacerlo, ¿no? Bueno, cuando una persona recibe el conocimiento, recibe la enseñanza y comienza a ponerla en práctica en su vida, entonces empieza a haber resultados, cambios y liberaciones.
¿Sí? Porque cuando yo empiezo a poner en práctica las enseñanzas, empiezo a comprenderme a mí misma, empiezo a comprender cosas de la vida, comienzo a liberarme de un montón de condicionamientos internos. ¿Sí? Comienzo a darme cuenta que al final todo lo que buscaba afuera está dentro mío. ¿Sí? La felicidad está dentro, en mi interior. ¿Sí? Entonces, a descubrir todas estas cosas, ¿qué pasa? Surge el anhelo de compartir las enseñanzas con los demás. Surge el anhelo de compartir ese tesoro que he descubierto, ese maravilloso tesoro, con el resto de las personas. Comenzando siempre, ¿por quién? Por nuestros seres más allegados. Porque ¿qué más quiere uno que poder ayudar a su familia, a sus amigos, a sus conocidos a cambiar? ¿Sí? Ofrecerle un conocimiento que a nosotros nos es tan útil para nuestra vida, para que ellos puedan también resolver sus problemas, sus conflictos, sus sufrimientos, etc. Pero ¿qué pasa? Al compartir las enseñanzas con nuestros seres allegados, con nuestra familia, nuestros amigos o el que sea, nos damos cuenta que no todas las personas se interesan por lo que a nosotros nos interesa. ¿No? Que no todas las personas tienen el mismo anhelo, la misma búsqueda, ¿sí? Y valoran lo que nosotros estamos valorando, ese tesoro tan preciado. Nos damos cuenta que no todas las personas tienen la capacidad o las ganas de ver la verdad para producir esos cambios. Porque es la verdad lo que nos lleva a la liberación, lo que nos lleva a cambiar. Quieren cambiar, ¿sí? Quieren resolver su vida, tienen muchos problemas, muchos conflictos, sufren, pero no quieren percibir la verdad y hacer esos cambios que tienen que hacer. Entonces seguimos por el resto de la humanidad y decimos, esto le tiene que interesar a otras personas. ¿Sí? Y si yo pongo esto en este volante, en este cartel, entonces las personas van a despertar. ¿Sí? Las personas se van a interesar. Si lo digo de esta manera, si pongo esta frase, y nos damos cuenta que también, que a muy pocas personas les interesa descubrir las profundas verdades de la vida, producir verdaderos cambios en su interior. ¿Sí? Que la humanidad está dormida, pero que está muy a gusto en ese sueño. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que es uno el que lo tiene que valorar, que es uno el que tiene que aprovechar la enseñanza y la oportunidad que le está dando la vida para producir esos cambios. ¿Sí? Que es uno el que le tiene que sacar jugo a la enseñanza y también valorar lo que es el trabajo de compartirlo con los demás. Porque ese trabajo, esa labor desinteresada, cumple una estrategia, como dijimos, en nuestro propio proceso de desarrollo interior. Entonces, así nadie lo valore, ¿sí? Así nadie se interese, somos nosotros los que nos tenemos que interesar y somos nosotros los que tenemos que valorar tanto la enseñanza que tenemos para ponerla en práctica como la labor de poder compartirla con el resto de las personas. ¿Sí? Entonces, por todas estas cosas es que le llamamos sacrificio por la humanidad. Porque imagínense que tener un tesoro que para nosotros es valiosísimo y no poder compartirlo con los demás es un sacrificio. ¿Sí? Hacer un trabajo interior, íntimo, secreto, que no es valorado en el exterior, que nadie nos va a reconocer por eso, es un sacrificio. ¿Sí? Trabajar internamente, observarse, hacer una meditación. ¿Sí? Compartir una enseñanza de manera desinteresada, sin ningún interés, o sea, ni personal ni económico, también es un sacrificio. Porque tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza humana, que está siempre acostumbrada a recibir una recompensa con lo que hace, ya sea económica, ya sea de reconocimiento o de lo que sea. Entonces, como verán, poner en práctica la enseñanza y compartirla con los demás, no solamente nos exige que sacrifiquemos tiempo y energía para poder hacerlo, sino que también nos exige que sacrifiquemos el ego, o sea, que sacrifiquemos nuestra naturaleza humana, que nunca nos va a dejar hacer un servicio desinteresado hacia los demás. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a vencernos a sí mismos, a vencer ese yo, ¿sí? Ese ego, que cuando voy a hacer una labor desinteresada, surge diciéndome, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Esto no funciona,
a nadie le interesa. Porque la mente, el yo, no tiene mística, no ve más allá de lo superficial. Entonces tenemos que sacrificar también a la ambición, que busca siempre una recompensa a cambio. Quiere siempre una retribución. Tenemos que sacrificar al orgullo. ¿Qué busca el orgullo? Triunfar, reconocimiento, ¿sí? Seguidores. Tenemos que sacrificar también al yo fanático. ¿Cómo es el yo fanático? ¿Cuáles son los intereses del yo fanático? Quiere convencer, quiere poner sus ideales, ¿sí? Quiere que los demás piensen como uno, formar una congregación, que lo sigan, etc. Todo eso tiene que morir. ¿Para qué? Para que esta labor entonces sea una labor sincera, un acto de verdadero amor y de frutos tanto a los demás, buenos frutos, como también en nosotros mismos, en nuestro interior. Entonces también vamos a tener que sacrificar a nuestra personalidad, porque cuando uno entonces empieza a enseñar estos conocimientos, cuando uno empieza a difundir, ya sea que está repartiendo un volante, pegando un cartel, ¿qué pasa? Que estamos haciendo públicas nuestras creencias, nuestras filosofías de vida. Y eso nos puede dar vergüenza, ¿sí? Puede afectar nuestra imagen ante las opiniones de los demás, de los que nos conocen, nuestras amistades, los juicios que emiten, ¿sí? Pero todo eso tiene que morir, todo eso se tiene que sacrificar. Y eso entonces es un verdadero acto de amor. ¿Por qué? Amor a la verdad, amor a la sabiduría. Y por otro lado tenemos que ver que sacrificio es sinónimo de ofrenda, de holocausto, de compromiso. Entonces el sacrificio es la forma en cómo nosotros nos podemos comprometer y ofrecernos a sí mismos para ser un instrumento de Dios en la tierra. ¿Cómo? Practicando la enseñanza y compartiéndolas con todas las personas, ¿sí? Para que tengan acceso a ese camino del despertar, para que puedan recorrer ese camino y unirse entonces con esa fuerza universal que es Dios. Y también tenemos que ver que la palabra sacrificio proviene del término sacro oficio, ¿sí? También sacro hacer, o sea que es el hacer sagrado, el oficio sagrado de nuestro ser interno, porque es nuestro ser, nuestra propia conciencia, la que tiene la capacidad de recorrer ese camino y de hacer esos sacrificios, ¿sí? Para alcanzar la sabiduría. Por eso le decimos oficio sagrado o sacro oficio. También porque a través del sacrificio nos unimos y nos conectamos con nuestra naturaleza espiritual. Y por eso el sacrificio también está íntimamente relacionado con lo que es el amor. Porque a través del sacrificio podemos conocer y desarrollar esa fuerza que no tenemos, ¿sí? Que hace parte de nuestra naturaleza espiritual. Bueno, y ahora nos preguntamos, ¿por qué cuando hablamos de sacrificio por la humanidad nos enfocamos exclusivamente en la enseñanza del autoconocimiento o en la enseñanza del despertar? ¿Por qué la enseñanza, hablando de un sacrificio por la humanidad que nos permite desarrollarnos, habiendo tantas otras posibilidades, ¿sí? De desarrollar el amor y la voluntad? Porque uno podría ayudar a los más necesitados, a los pobres, a los huérfanos, a los abandonados, a los ancianos. Podríamos hacer campañas para ayudar a las personas que han sufrido catástrofes naturales. Podríamos hacer campañas contra la contaminación, contra la violencia de género, contra el aborto. Podríamos ayudar a las personas adictas, drogadictos, alcohólicos. Tantas cosas, tanto sufrimiento que hay en la humanidad, tantos problemas que hay en nuestra sociedad en los que podríamos colaborar. Pero ¿por qué entonces hacemos énfasis en la enseñanza de lo que es el autoconocimiento? Porque la enseñanza del autoconocimiento va directamente a la causa, a la raíz de todos estos problemas, siendo ellos la ignorancia y el egoísmo. Porque es por ignorancia y por egoísmo que existen todos estos problemas en el mundo. Por falta de sabiduría, o sea, ignorancia. Por falta de amor, egoísmo. Es que surgen todos estos problemas que son un karma.
¿sí? O sea, causa y efecto. Es por ignorancia y por egoísmo que surge la miseria, que surge la pobreza, ¿sí? Por la ambición del ser humano. Pero no porque unas personas son ambiciosas y tienen mucho, otras tienen poco. Sino que la misma ambición del ser humano le lleva a poner causas que generan efectos. Los lleva a tratar a las personas como no quiere ser tratado, a explotar, a abusar, ¿sí? A robar. Y entonces, ¿qué pasa? Así como existe la condición de pobreza, existe la condición de riqueza, que se cambian los roles. ¿Sí? Entonces, así como en el mundo existen muchas personas ricas, también existen personas pobres. Y los que en un momento están en una condición, en otro momento están en otra. ¿Por qué existe la contaminación? Por lo mismo, por la ambición del ser humano, por ignorancia y por egoísmo. Porque explotamos la naturaleza por ambición. ¿Por qué existe la violencia? ¿Por qué existen las adicciones? ¿O por qué una persona cae en las adicciones? Por ignorancia y por egoísmo. Si todas las personas despertarían, accederían a un conocimiento que les permita desarrollar el amor y la sabiduría, entonces todos estos problemas no existirían y no habría necesidad de luchar con todas estas cosas. ¿Sí? Y por otro lado también tenemos que ver que todas las personas que están viviendo una determinada condición tienen que aprender algo para salir de esa condición. Entonces cuando uno entrega las herramientas, está entregando, ¿sí?, la sabiduría para que esa persona pueda comprender qué tengo que aprender de esta condición, de esta situación, de este trato. Y hacerse una persona independiente, que ya no necesita que le estén ayudando a salir de esos problemas. Que no quiere decir que esté mal ayudar a estas personas, ¿sí? Porque hay personas que ayudan y eso está bien, porque alivianan su karma, alivianan su sufrimiento, lo hacen más llevadero, pero no lo sacan del problema. Entonces, también, porque hay muy pocas personas que se dedican al despertar de la conciencia, a recorrer el camino, a conocerse a sí mismas, a recoger la sabiduría de la vida y de todas sus experiencias. Entonces, cuando una persona recibe las enseñanzas, ¿sí?, recibe el conocimiento, es nuestra labor, nuestra responsabilidad poder compartir la enseñanza con el resto de la humanidad. Y de esa manera, entonces, mantener viva la luz en el mundo, ¿sí?, para todo aquel que se quiera servir de esa luz. Mantener siempre las puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar y recorrer ese camino, ¿sí? En un mundo material, en un mundo de sueño, de ilusión, es muy importante tener siempre una luz prendida y tener en cuenta que la vida, la magia de la vida, las leyes de la naturaleza hacen llegar a la persona que lo está buscando. Nuestra labor es mantener un espacio abierto, difundir, compartir, dar a conocer, y el que tiene que llegar llega y lo recibe y lo practica y se vuelve en un eslabón más de esa inmensa cadena. Por eso decía Jesús, no se prende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. ¿Sí? Si uno prende una lámpara, ¿para qué es? Para iluminarse, para iluminar, pero si yo tengo una lámpara prendida y la pongo debajo de un cajón, entonces deja de cumplir su función, deja de ser objetivo. Y decía Krishnamurti también, refiriéndose a esto, alimentar a un pobre es bueno, útil y noble, pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Por lo tanto, si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. Tenemos que saber que todos somos sabios en un nivel y podemos ayudar a las personas que están por debajo de nosotros. También podemos difundir la enseñanza si la tenemos y dar entonces, abrir esa puerta y esa posibilidad a que todas las personas puedan tener acceso al conocimiento y a las herramientas que nosotros tenemos y que nos son tan útiles para despertar y hacer ese trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora cuál es la relación que existe entre el sacrificio y el despertar de la conciencia. Porque como bien dijimos
en un principio, el sacrificio por la humanidad no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo practica. O sea que cumple una función estratégica en el proceso del despertar de la persona. Porque como bien sabemos, el bien que nosotros hacemos a los demás es nuestro propio bien. ¿Sí? Todo lo que damos, también lo recibimos. Y en la espiritualidad, las leyes son al revés de las leyes terrenales de este mundo. ¿Sí? Las leyes espirituales nos dicen que cuanto más doy, más tengo. Porque el amor es una fuerza que cuanto más se da, más crece. Y más doy y más tengo para dar. Y más doy y más crece. Pero en las leyes terrenales eso no es así. Porque uno dice, bueno, si yo doy, pues voy a tener menos. Si yo tengo 3 euros y doy 1, pues me quedan 2. Pero en las leyes espirituales funciona al revés. Siempre más doy, más tengo. Y más me vuelve. Y más trabajo, más fuerza tengo. Uno diría, si más trabajo, pues voy a estar más cansado. Y voy a tener menos fuerza. Pero no, más trabajo y más me sacrifico, más fuerza tengo para trabajar más. ¿Sí? Así funciona todo al revés. Entonces, a través del sacrificio por la humanidad, podemos desarrollar nuestra naturaleza espiritual, ¿sí? Y conocer la fuerza del amor. Porque cuando uno se sacrifica, cuando hace un trabajo desinteresado, uno va a empezar a conocer su propia naturaleza humana, que es egoísta, su propia mente, que surge poniendo excusas, ¿sí? Poniendo trabas, condicionándonos para poder dar ese amor. ¿Para qué lo voy a hacer? Esto no tiene sentido, a nadie le interesa. Obsérvense ustedes cuando tienen que ayudar a una persona, darle 1 euro a una persona que está pidiendo en la calle. Surge la mente. Le voy a dar. ¿Para qué lo va a usar? ¿Se va a comprar un vino? ¿Sí? Al final no sé si no tiene más que yo y yo le estoy dando. No sé si no tiene una ayuda. Que se vaya a trabajar. Nuestra naturaleza humana, nuestra propia mente, nos impide actuar con amor. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajos desinteresados, lo que hacemos es vencer esa naturaleza humana, desarrollar nuestra naturaleza espiritual y actuar a través de otra fuerza que generalmente no conocemos, actuar desde otra dimensión, dando amor y haciendo crecer ese amor en nosotros. O sea, que no solamente lo damos, sino que comenzamos a experimentarlo. Por otro lado, también, al asumir un compromiso y sostenernos en ciertas tareas, como lo puede ser asistir a una conferencia para colaborar en nuestra propia formación, ¿sí? Sacar un tiempo para hacer una meditación, para hacer un estudio de estos temas, sacar un tiempo para repartir un volante, pegar un cartel, difundir la enseñanza, o lo que sea. Entonces, de ese mismo trabajo, nosotros recogemos esa fuerza, esa disponibilidad, ese ánimo y sentimos impulso para seguir avanzando en el camino, para seguir trabajando. O sea que entonces en el sacrificio se encuentra esa llama viva del espíritu, que es fervor interior, fervor espiritual, que es la misma gracia de la devoción, que se siente cuando uno pone en práctica la enseñanza, la difunde y hace sacrificios pues desinteresados. Entonces todo eso se nos devuelve de esta manera, a través de esta fuerza, que nos permite seguir trabajando. Por otro lado, también cuando uno estudia las conferencias, estudia estos temas para poder enseñárselo a los demás, entonces alcanza un nivel más profundo de entendimiento, ¿sí? Porque no es cuestión de venir a estudiar cosas de memoria y repetirlas, sino comprender el tema, ¿sí? Profundizar en ello. Y cuando nos sentamos a meditar sobre estos temas, entonces se nos revela toda la sabiduría del camino y lo podemos entender a la perfección. Ese camino mismo que estamos recorriendo, ¿sí? Ese es el conocimiento objetivo, ¿sí? Esotérico, que surge de nuestro interior. Entonces, lo que damos, recibimos, porque estamos dando sabiduría, dando enseñanzas
pero a nosotros también se nos revelan esas enseñanzas desde nuestro interior, ¿sí? Y podemos comprender entonces los misterios mismos de la vida de nosotros mismos, ¿sí? Empezamos a atar cabos sueltos, a comprender toda la vida en su profundidad. Y por otro lado también a través del sacrificio por la humanidad saldamos la deuda kármica, ¿sí? Algo muy interesante. Esa deuda que todos tenemos por acciones del pasado fundamentadas en la ignorancia y el egoísmo. Esa deuda que nos mantiene en una madeja de problemas, de conflictos, de sufrimientos, que no nos dejan tiempo para dedicarnos a lo interior. Cuando uno empieza a comprometerse con su propio trabajo, a hacer trabajos desinteresados hacia la humanidad, entonces esta deuda se empieza a saldar. ¿Y qué pasa? Nuestro destino cambia, se va limpiando. Vemos que los problemas que teníamos se van disolviendo, que tenemos más tiempo, que tenemos más disponibilidad, ¿sí? Y también a través de los trabajos desinteresados y poniendo en práctica la enseñanza, también establecemos vínculos recurrentes con el proceso evolutivo de nuestra alma. O sea que cuando uno se compromete con un trabajo, ese vínculo queda ahí en nuestro interior, ¿sí? Lo que hace que le podamos seguir dando continuidad en las próximas existencias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para practicar el sacrificio por la humanidad? Pues podemos primero comenzar a practicar la enseñanza, ¿sí? ¿De qué manera? Sacando un tiempo de nuestros días para trabajar en lo interior, sacando una disciplina de trabajo, porque si uno no se establece un horario, pues entonces nunca lo cumple. Y si uno quiere desarrollarse en lo interior, tiene que sacar un tiempo, así como uno saca un tiempo para su trabajo externo. Porque todo desarrollo requiere tiempo, energía, disponibilidad y una disciplina. Entonces, ya asistiendo a una conferencia, sacando un tiempo para formarnos, estamos sacrificándonos por la humanidad. Porque estamos sacrificando nuestro tiempo y nuestra energía, que podríamos estar utilizando para otra cosa. Podemos difundir la enseñanza repartiendo un volante, pegando un cartel, haciendo publicidades, de como a ustedes se les ocurra. Y de esa manera entonces abrir las puertas para todo aquel que esté interesado. Más profundamente podemos enseñar, entonces ya podemos empezar a formarnos para instruir a las personas, empezando con introducciones cortas. Entonces uno se estudia, ¿sí? Comprende de qué se trata esto, para qué sirve, cuáles son las herramientas y ya lo empieza a entregar a las personas. Estudiar luego los temas, entonces para eso existen los fogueos. Todo esto está abierto, todas estas posibilidades, o sea que no solamente están abiertas las conferencias para que ustedes se instruyan, sino que hay horarios para repartir, para pegar carteles, para que ustedes puedan foguearse, puedan estudiar un tema, puedan venir acá y exponerlo, ir preparándose, todas las posibilidades están. Ya cada uno ve a qué nivel se quiere comprometer con esto. Y ya la labor de enseñar requiere unos requisitos, ¿sí? Porque la enseñanza se tiene que impartir siempre de manera desinteresada de todo interés personal y también desinteresada económicamente. Porque una cosa es lo terrenal y otra cosa es lo espiritual. Y porque la enseñanza espiritual pues no tiene precio. No existe dinero para pagar lo que es la enseñanza espiritual. Y cuando uno empieza a cobrar la enseñanza, entonces, ¿qué pasa? La enseñanza se convierte en un comercio, en un negocio. Y pues, como todo negocio, nos dará beneficios externamente, pero internamente, pues no dará sus frutos. Entonces, para que esto sea una labor sincera y dé buenos frutos en el exterior y en nuestro interior, tiene que ser siempre desinteresadamente. Como verán entonces, ahora sí, el sacrificio por la humanidad es un estilo de vida dedicado al desarrollo interior, en el cual uno todo el tiempo y cada vez más se va comprometiendo, a tal punto que nuestra vida se convierte en un escenario espiritual, ¿sí? Y la vida interior, el progreso interior se vuelve tan real y más real que todo lo que podamos llegar a ser en el exterior. Entonces la enseñanza cobra vida y todo eso maravilloso que uno puede hablar, ¿sí? Se vuelve una realidad en nuestra vida.
nuestro diario vivir.